necesario entender las profundas transiciones que debemos enfrentar como sociedad en el camino hacia la sostenibilidad. Por eso damos la bienvenida a Johan Scott, director del Consorcio Global para la Innovación Transformativa. Bienvenido. ¿Todavía están bien? Yo me doy cuenta, obviamente, que soy el último ponente después de un día muy largo, entonces debe ser difícil llegar hasta este punto para escuchar a un profesor de universidad, imagínense. Bien, les puedo decir que soy historiador de la tecnología, y yo comencé a enseñar en una universidad técnica en Holanda. Y mi hermano me cuenta que desde que me fui de allá, la calidad ha decrecido mucho, porque saben que de tecnología y de ciencia, pues o sea, ya son ingenieros. Y yo les dije, la tecnología no es solamente del hardware, no se trata solamente del software, sino también que se trata de la gente. Por eso decreció el nivel de calidad de la universidad allí. Y para pensar en la tecnología necesitamos pensar en las personas. Eso es lo que yo hago. Mi intención es la de conectar la ciencia, la tecnología y la innovación con las metas de desarrollo sostenible como expresión de necesidades humanas y de las personas también. Como dije, soy historiador y los historiadores viajan a través del tiempo. Yo viajo al pasado, alrededor del presente y al futuro y de regreso al pasado. Esa es la razón por la cual me interesa también de ese concepto de la revolución industrial 4.0, porque estamos en este momento en un punto histórico. Es la cuarta revolución industrial. Existe un antes y existe un proceso histórico mediante el cual miramos a lo que yo llamo una transformación radical desde una perspectiva de transición radical. Ya les voy a explicar ese concepto a continuación, pero primero vamos a mirar ese concepto de la cuarta revolución industrial, porque cuando yo leo la literatura acerca de ello, acerca de este tema, y escucho discursos acerca de este tema, encuentro estos términos: tecnologías emergentes, disruptivas, que cambian el mundo, que borran las divisiones entre las esferas políticas, los negocios y las esferas económicas y social. Y luego tenemos una imagen de túnel. Estamos en este momento en un túnel. En este momento dentro de un túnel. Y solamente tenemos una vía para seguir. No tenemos opción. No hay izquierda ni derecha. Solo podemos avanzar hacia adelante. Miren, esto es, por cierto, una cita de este centro en Bangladesh. Quieren saltar entonces en la moda de estas tecnologías y sienten que tienen que ir rápido. Eso es un sentimiento muy común. Entonces les hago la pregunta: ¿cuáles son los problemas reales en Bangladesh? ¿Será que los problemas que tienen en Bangladesh son inteligencia artificial? ¿O será que más bien son pobreza, inequidad? Este centro debería realmente hacer la pregunta de cómo podemos conectarnos, o de cómo conectar la cuarta revolución industrial con las metas de desarrollo sostenible. ¿Y será que deberíamos aceptar esta imagen de un túnel en el que estamos y que necesitamos acelerar y al que necesitamos adaptarnos? Porque ese es el lenguaje que utilizamos, la adaptación. Siempre hablamos de la adaptación a la cuarta revolución industrial, pero yo considero que ahí tenemos una lección y tenemos que pensar en esa lección. ¿Cómo adaptarnos? Quizás adaptarse no sea la palabra correcta, porque también podemos diseñar la cuarta revolución industrial con las necesidades de las personas en mente, primero que todo. Este es el concepto. Han habido entonces varias revoluciones y en mi propia investigación yo he trabajado con 5 revoluciones, no 4, 5. La primera es la de vapor, la del motor de vapor.
La segunda es la llegada de la electricidad y el acero. La tercera es la línea de ensamblaje. La cuarta, según mi perspectiva, es la revolución de los combustibles fósiles, la introducción del petróleo y también la ingeniería de plástico. Y ahora estamos en la quinta, que es la transformación digital, que también encontrarán aquí. Miren, tenemos varias tecnologías circundantes, pero miremos esta imagen con atención. Notemos que hay gente aquí y también estamos hablando de la tecnología, ¿cierto? Miren, no hay personas aquí, faltan las personas. Este es el libro más que sacó el Foro Económico Mundial acerca de la Revolución Industrial 4.0, la cuarta. Y ese libro comienza a hablar sobre algunos de los problemas rodeando este fenómeno. La inequidad, la disrupción en los trabajos y habilidades, la ética y la identidad. Conecta esa cuarta revolución industrial con todos esos otros temas circundantes. Y eso es muy importante. También en el libro hablan de este mapa. Este mapa en realidad es muy complejo y básicamente es un mapa de relaciones entre causas y consecuencias, y todavía no está claro del todo si estas relaciones de verdad funcionan o no. Yo creo que cuando las empresas y cuando los gobiernos, entre otros actores, piensan en la cuarta revolución industrial, en lo que deberían hacer en realidad es pensar acerca de estas relaciones aquí descritas. Entonces quiero viajar con ustedes hacia atrás en el tiempo, hacia los orígenes de la revolución industrial. ¿Cuál es el origen de la revolución industrial? Y lo pregunto porque algunas personas se concentran en la tecnología, en el motor de vapor, la introducción de nueva maquinaria textil, y eso es correcto, está bien, eso es muy importante, pero lo que fue también muy importante es que en ese tiempo emergió un nuevo concepto de innovación, y en esos tiempos no le llamaban innovación. En tiempos premodernos era imposible o era muy difícil introducir una tecnología que causara consecuencias mayoritariamente negativas. Por ejemplo, si introdujéramos una tecnología que causara desempleo masivo, que muchas personas perdieran sus empleos, irías a prisión en esos tiempos pre-revolución, porque serías una amenaza para la sociedad. Si tuvieras creado tecnología que desintegrara la sociedad, dando lugar a disturbios, por ejemplo, también irías a prisión. Pero en tiempos modernos uno le dice a las personas, introducimos nueva tecnología que va a costar muchos trabajos y hoy en día se le percibe a uno antes como un héroe. Eso es un gran cambio. ¿Esto por qué sucedió? Sucedió porque desconectamos a las consecuencias de la tecnología. Hoy en día decimos, no, la tecnología es neutra, la tecnología es positiva, la innovación es positiva, tenemos que aceptar la innovación. Y así esperamos a que las consecuencias simplemente sucedan y no son la responsabilidad del innovador. Eso es lo que sucedió durante esas 4 revoluciones industriales que les comenté. Desarrollamos una nueva manera de pensar en la innovación en la que se separa la ciencia, la tecnología y la innovación de las consecuencias sociales y de las consecuencias ecológicas también. Así que lo que necesitamos hacer ahora es reconectarlas. Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos y también empresas se hicieron más conscientes de las consecuencias de la ciencia, la tecnología y la innovación y empezaron a trabajar en la investigación y el desarrollo. La manera en la que nosotros hacemos gestión de innovación es invertir en investigación y desarrollo, pero después las empresas se dieron cuenta que tenían laboratorios, sí, pero que esos laboratorios no producían conocimiento útil. Se dieron cuenta entonces que para que ese conocimiento fuera útil tenían que conectarlo con el mercadeo, con la investigación y el desarrollo, etcétera. Y había que asegurarse también de que las universidades trabajaran con las empresas. De eso se dieron cuenta. Y también se dieron cuenta que había que desarrollar las habilidades de emprendimiento y de desarrollo de habilidades. Si miramos a la ciencia y la tecnología, a las políticas detrás de la ciencia, tecnología y la innovación y a la gestión de la ciencia, todo gira en torno a estos temas. Y creo que ustedes ya han escuchado mucho acerca de esto que estoy hablando durante estos 2 últimos días. Pero entonces pasemos a las consecuencias. Las consecuencias, los economistas les llaman externalidades.
Eso es lo que llamaban en los tiempos de guerra daño colateral. Es el mismo concepto. Es algo respecto a lo cual no podemos hacer nada, es una externalidad, es un daño colateral. ¿Es responsabilidad de quién? Ah, no, del gobierno. Necesitan hacer regulaciones. Esa parece ser la mentalidad. Y las empresas piden regulaciones porque las regulaciones crean lineamientos regulatorios. Sin embargo, yo personalmente no las veo como externalidades. Yo las veo como lo que yo llamo impactos incrustados o embebidos. Es un concepto muy simple, miren. Si ustedes desarrollan tecnologías y ustedes dejan que ciertas tecnologías, ciertas empresas sean propietarios de todos esos datos, ¿qué se obtiene al final? Una falta de igualdad. Inequidad es parte del diseño del sistema. Eso no es una externalidad, es un impacto embebido. Así que tenemos una opción. Podemos tomar una decisión acerca de quién es propietario de los datos, de la información. Esa es una elección y es una elección importante. La innovación más grande en la que tenemos que incursionar es en la de cambiar la manera en la que innovamos. Necesitamos integrar las consecuencias sociales, las consecuencias ecológicas dentro del proceso de innovación, no como un daño colateral, como una consecuencia sin importancia, que primero innovamos y luego pensamos con la consecuencia. No, no, desde el principio hay que pensar en las consecuencias. La noción que se utiliza para pensar acerca de la innovación o utilizada por los economistas y los científicos sociales se denomina a menudo destrucción creativa. Está en el núcleo del capitalismo. Y estoy de acuerdo con ciertos autores que cuando dicen que el núcleo del capitalismo es la destrucción, no la acumulación de capital, por ejemplo, como lo mencionó Marx, porque la innovación hizo cosas muy positivas. Eso sí, hay que aclararlo. Generó crecimiento económico sostenido para muchas personas, no para todo el mundo. Para muchas personas sí, no para todo el mundo. Creó la sociedad moderna como la conocemos hoy en día. Y esa es la parte creativa. La innovación nos trae muchos beneficios, sí. Y sí, existe daño colateral. Estas externalidades ya se volvieron un tema de aceptación, pero la consigna es que a la larga esas externalidades desaparecerán. Simplemente, por ejemplo, en los 30 se hablaba mucho acerca del desempleo debido a la mecanización. Y en este momento estamos hablando de la cuarta revolución industrial y cómo va a llevar a que se pierdan muchos empleos, o sea, que mucha gente quede desempleada. Entonces, la idea es que a largo plazo van a haber nuevos trabajos, así que no necesitamos preocuparnos de la pérdida de estos trabajos, porque la parte creativa es más grande que la parte destructiva. Así es como funciona. Y ese era el caso si miramos al desarrollo de trabajos o de puestos de trabajo a lo largo de los años. Así resultó ser. Ahora, la pregunta es, ¿será que estamos viviendo tiempos en la que la parte destructiva se ha hecho más grande que la parte creativa? Muchas de las consecuencias sociales, por ejemplo, el cambio climático, falta de igualdad, etcétera, son parte de la tecnología hoy en día. Así que, ¿será que todavía podemos decir que la parte creativa resolverá los problemas ecológicos y sociales de nuestros tiempos? ¿Será que lo podemos decir con total honestidad? Yo personalmente no estoy seguro. Y ya que yo no estoy seguro, no estoy diciendo que sea cierto o falso, yo estoy diciendo que yo no sé la respuesta, no estoy seguro, yo creo que no. Necesitamos entonces pensar en algo más. En vez de pensar en estas nociones, me gustaría introducir la noción del cambio transformador. Y el tema que tenemos que cambiar a un nivel más profundo es la manera en la que nosotros nos abastecemos para suplir necesidades básicas. Bien, nuestras necesidades están
construidos en lo que yo llamo sistemas sociotécnicos o sociotecnológicos. Por ejemplo, para la movilidad tenemos una provisión, la cual se basa en la idea de que tenemos vehículos y tenemos infraestructura de combustibles. Para que el automóvil sea exitoso, necesitamos una cultura que realmente aprecie los automóviles y que sea una cultura que haga que todo el mundo quiera tener un automóvil, que tenga la ambición de tener un automóvil. Tenemos que tener otra infraestructura, regulaciones, que los automóviles sean seguros, por ejemplo, una infraestructura para producir el automóvil, los mercados y que fije los precios alrededor de esos ítems. Entonces, la idea aquí es que cuando hablamos de impresión 3D, inteligencia artificial, todas esas tecnologías tienen dimensiones culturales, tienen dimensiones al usuario, tienen dimensiones a la institución. Para que para que tengamos éxito con esas soluciones modernas, estas soluciones modernas tienen que existir en todas estas dimensiones. Todo el mundo quiere tener un automóvil, por ejemplo. Y debido a que los usuarios saben utilizar un automóvil, prefieren tener un automóvil. Hay regulaciones que posibilitan el uso del automóvil. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿nos podemos permitir que todo ser humano en el mundo tenga un automóvil, dado el cambio climático que estamos teniendo en este momento? ¿O será más bien que tenemos que alejarnos de ese sistema sociotécnico basado en el automóvil? En mi investigación, lo que decimos es que necesitamos alejarnos de la manera en la que nos aprovisionamos de combustible, porque nuestro combustible está basado pues en la extracción fósil. En Sudáfrica, por ejemplo, únicamente 20% de las personas tienen acceso a la red eléctrica, lo que significa que el 80% de las personas allí no tienen acceso a la red eléctrica. Y construir una red para ese remanente 80% es muy costoso. Pero también hay que recordar que existen soluciones por fuera de la red eléctrica. Y eso es un cambio gigantesco de lo que hemos hecho hasta el momento. Si queremos estimular, por ejemplo, la utilización de la energía solar, tenemos que estimular el aspecto social, no solamente el tecnológico. Entonces, necesitamos cambiar estos sistemas sociotecnológicos. Ahora, esta es una representación de los SDGs. Las SDGs o las metas de desarrollo sostenible. Pero el problema con esas metas de desarrollo sostenible es que se gestionan acerca de ejercicios de pensamiento dentro de la caja. Por ejemplo, los gobiernos le dicen a las Naciones Unidas que hemos estado trabajando en estos metas, 20% en esta, 20% en la otra, y estas son las brechas. Así que toman esas cajas. Y las Naciones Unidas tienen un sistema de indicadores, de metas, para poder ver qué tanto progreso se hace en cada una de esas metas. Pero yo no entiendo las metas sostenibles así. Yo las entiendo a nivel más fundamental, porque si leemos la agenda para el 2030 de las Naciones Unidas, podemos ver que hay una línea principal, y esa línea principal es la de transformar nuestro mundo. Esa es la meta última. Para poder encarar las metas de desarrollo sostenible, tenemos que enfocarnos en la meta final, en ese proceso de transformación. Si miramos esas metas, muchos giran alrededor de sistemas sociotécnicos, servicios de la salud, acceso a agua potable, energía, acerca de los alimentos, que son representaciones de los sistemas que necesitamos transformar. Necesitamos suplir nuestras necesidades en maneras completamente diferentes. Y algunas de esas metas giran alrededor de de algo que yo llamo las direccionalidades o directrices. Por ejemplo, para poder reducir la inequidad, para reducir la pobreza, para poder combatir el cambio climático, tenemos que tomar las medidas apropiadas. Entonces tenemos dos tipos de metas, las direccionalidades y los sistemas. Aquí lo que entra a colación son los puntos de conexión, las organizaciones sin ánimo de lucro, otras organizaciones, etcétera. Alrededor de la construcción de la paz, por ejemplo, nosotros decimos que para poder encarar esta meta necesitamos enfocarnos en la transformación. Y sí, las tecnologías de la cuarta revolución industrial son muy parte importante de esta transformación. A través de esta transformación debería estar enfocada
en cambiar los sistemas sociotécnicos, utilizando esta direccionalidad y cambiando estas condiciones de marco de acción. Pero entonces, ¿cómo transformamos nuestro mundo? Yo sí creo que la innovación es clave, sí. Necesitamos cambiar cómo innovamos. Eso sí, pero la innovación sigue siendo la clave. ¿Cómo innovamos entonces? Esto es muy difícil de leer y básicamente nos muestra 3 modelos de pensamiento alrededor de la gestión de la innovación. Uno de ellos es investigación y desarrollo, la inversión en el conocimiento. La segunda nos dice, no, eso no es suficiente, también tenemos que invertir en desarrollo de habilidades, en emprendimiento, en conexiones entre el conocimiento y el mercado. Todo esto es cierto, no estoy poniendo eso en tela de juicio. Solamente estoy diciendo que necesitamos un tercer marco de acción. Tenemos que enfocar estos esfuerzos tecnológicos de investigación y desarrollo más en las metas de desarrollo sostenible. Únicamente teniendo estos marcos tenemos lo que yo llamo transformación sostenible. Tenemos entonces una representación de los 3 marcos anteriormente mencionados, investigación y desarrollo de primero. En los 50, 60 y 70 la idea era que si se quería invertir en investigación y desarrollo, lo que se tenía en consecuencia era ingresos, réditos, utilidades y también trabajar en un ambiente limpio. Ese es el producto colateral, porque si se invierte en crecimiento económico no se puede limpiar el medio ambiente, es unas por otras. Pero en los 80s y los 90s descubrimos que solamente la investigación y el desarrollo no era suficiente. Teníamos que enfocarnos más en la innovación para poder balancear estos 2 factores, que igual nos llevaran a un equilibrio. Y ahora, sabemos que el desarrollo tecnológico necesita enfocarse en confrontar los desafíos sociales y medioambientales. Es muy simple, si se desarrolla un algoritmo, de hecho yo vi un ejemplo en el que se desarrollaba un algoritmo para que cuando uno va al baño, uno muchas veces, y uno se lava las manos, uno no quiere tocar nada, ¿cierto? Entonces uno quiere mantener las manos así, que solamente toquen el agua. Y entonces había un algoritmo para gestionar ese proceso, pero el algoritmo resultó que no respondía a las manos de color, sino a las manos de personas caucásicas, manos blancas. ¿Sí ven? Se diseñó el algoritmo de manera defectuosa, entonces muchos de estos diseños excluyen muchas cosas. Muchos de estos algoritmos excluyen elementos importantes, pero también podemos construir algoritmos que sean incluyentes o inclusivos. Y ese debería ser el punto focal cuando por primera vez nos sentamos a diseñar esos algoritmos. Deberíamos hacerlos incluyentes, en vez de descubrir si hay un efecto exclusionario después de que ya lo lanzamos al mercado o a un producto. La idea aquí es que cuando hacemos esto, obtenemos como resultado bienestar público y un medio ambiente más limpio, porque ese es el punto focal del proceso de innovación. Si se enfocan la recolección de datos o la gestión de la deforestación, lo que se obtiene al final es un mejor medio ambiente y como producto colateral beneficioso es también crecimiento económico. Ese es el producto colateral. El producto secundario, más bien, no es una... Lo que quiero decir es que los productos colaterales o las consecuencias colaterales no son malos, sino más bien de que vuelven más complejo el resultado. ¿Qué clase de resultado queremos? ¿Queremos procesos que destruyan el mundo y que tengan que pagar las consecuencias las generaciones futuras? ¿O queremos comenzar en este momento a producir productos y servicios que salven nuestro mundo? Esa es la cuestión. Lo podemos hacer. Es posible. Lo único que se requiere es cambiar la mentalidad que tenemos alrededor de la innovación. Ahora, pensemos en cambios radicales, en cambios profundos, en sistemas sociotécnicos. Con base en muchos casos de estudio, tuvimos que desarrollar un modelo de cómo sucede ese cambio profundo. Y es una imagen muy compleja, pero voy a tratar de explicarla. A ver, la idea es que existe un régimen, y ese régimen gestiona o da forma al sistema sociotécnico que consiste en todos estos factores. Y lo llamamos un régimen porque el sistema o los elementos del sistema
son un fenotipo. Es decir, uno puede ver las diferencias a nivel físico, se puede ver el automóvil en este caso, por ejemplo. Pero detrás de ese producto hay una serie de reglas y rutinas que impulsan el desarrollo. Por ejemplo, durante mucho tiempo, una de las reglas era que un carro a base de gasolina era mejor que un carro con un motor eléctrico. Yo personalmente trabajé con empresas automovilísticas alrededor, con los departamentos de estrategia, alrededor de pensar en conceptos de movilidad alternativa. Y la empresa siempre me decía, no, un carro eléctrico no es un carro de verdad. Ya no lo dicen, ellos ya no dicen más ese tipo de cosas. No estoy diciendo, por cierto, que los automóviles eléctricos sean la solución, porque simplemente son un sustituto al carro moderno, al automóvil moderno. Quiero darles más bien es un ejemplo del modelo de pensamiento. Los regímenes crean sesgos y crean limitaciones. Por ejemplo, en Holanda tenemos mucha agricultura de alta intensidad y todos los agricultores creen que necesitan ir al 110% para sobrevivir. Agricultura de alta intensidad, no hay otra solución, por eso lo llamamos un régimen. Cualquier sistema sociotécnico se encuentra sesgado o tiene una parte de dependencia incrustada dentro de él o embebida. Así que la alternativa es dificultad para sobrevivir. No queremos eso, entonces si queremos nutrir las alternativas saludables a esos regímenes es construir nichos, por ejemplo, proteger ambientes para permitirles florecer. Pero entonces al final hay una competencia entre el régimen y el nicho y esa competencia únicamente puede ser exitosa para el nicho cuando el régimen se abre. Una precondición para cualquier cambio de proceso es que el régimen repiense el futuro. Es muy importante entonces que las empresas alimentarias, las empresas automovilísticas, las empresas de energía, todas estas empresas repiensen el futuro, que piensen acerca de alternativas, siempre teniendo como modelo central las metas de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas. No puedo regresar a la diapositiva anterior, pero bueno, voy a continuar. Habla entonces de sistemas únicos. Ese modelo multinivel que les mostré se trata de cómo sistemas únicos cambian. Porque no queremos cambios en sistemas únicos. Queremos que todos estos sistemas cambien, ¿cierto? Eso representaría una transición de calidad. Una transición de calidad son transformaciones fundamentales de alta calidad sostenidas a través del tiempo de sistemas sociotécnicos en una dirección similar. Y volvemos otra vez a este concepto de la dirección. En palabras más simples, los sistemas que tenemos para la producción de agua, para la producción de alimentos, para la producción de movilidad, para la producción de energía, todos necesitan ser optimizados para estar encaminados a cumplir las metas de desarrollo sostenible. Y para poder llevar esto a cabo, no podemos cambiar unas reglas o 3 o 4 reglas que dominen estos sistemas. En vez de eso necesitamos un cambio de lo que se llaman metareglas, es decir, metas que se comparten a través de varios sistemas. Esta es la definición de metaregla. Es un estándar o modelo aceptado a lo largo y ancho de varios sistemas sociotécnicos. Es la manera preferida y el sentido común para poder mejorar un sistema. Una metaregla a menudo es inconsciente, por cierto. A menudo es un sesgo, es algo que nosotros creemos que es lo mejor, que es la mejor opción, que es la opción obvia incluso. Así que es difícil de disputar. Es nuestra rutina, es como vivimos, es nuestro estilo de vida, así se han hecho las cosas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de algunas metareglas actuales? Una metaregla actual es la producción en masa, por ejemplo. Quiere decir que debemos producir bienes a escala masiva, lo que significa que la escala es muy importante y lo que significa también que nos enfocamos en productividad, productividad de la mano de obra, productividad total, no en la productividad de los recursos. De manera que si tenemos una empresa que es altamente productiva,
pero que sin embargo desperdicia mucha electricidad o mucha energía, e igual la denominamos productiva. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en la productividad de mano de obra. Esto es sentido común, entre comillas. Es sentido común estimular la productividad, porque es un comportamiento aceptado, es algo que debemos hacer, producir bienes en masa. Es bueno, es positivo. Pero luego tenemos el consumo masivo individual. A la gente se la percibe como consumidores. Y nuestra mentalidad es que consuman la mayor cantidad de productos posibles. Por eso es que cada cierta cantidad de años necesitamos un nuevo teléfono, por ejemplo, un nuevo teléfono celular. ¿Para qué necesitan ustedes un nuevo teléfono cada 2 años? Pues porque estamos acostumbrados a eso. Por eso lo llamamos una metaregla. Ese enfoque en ese consumo masivo individual. Ahora, la producción lineal gira alrededor del hecho de que aceptamos de que se produce mucho desecho, mucho residuo, y no es nuestro problema. Es lineal, así que se producen los bienes y el desecho es responsabilidad de alguien más. Y luego tenemos producción y consumo carbonizado, lo cual significa que esa producción y ese desechos producen demasiado carbono y queremos generar valor, ¿cierto?, de nuestros productos. Yo me acuerdo que en México había un pescador que pescaba pulpos, yo lo conocí. Y este pescador, junto con otros colegas, estaban pescando pulpos. Y alguien les dijo, necesitan actualizar su producción. Lo que eso significaba es que tenían que enviar los pulpos hasta España, exportados, es decir, participar en la cadena global de valor. En España los empacaban en plástico, con espacios, y los enviaban de vuelta a México para que estos pescadores se los vendieran a los hoteles. Y en los hoteles se vendían los pulpos a los turistas y a los mexicanos, a los lugareños. Entonces, nosotros le dijimos a los hoteles, ¿ustedes por qué no compran más bien directamente los pulpos de sus propios pescadores? Lo que ellos nos dijeron como respuesta es, ese pulpo no está certificado, no sabemos si es pulpo seguro. Necesita plástico, necesita el empaque, necesita todo ese manejo, que pase de mano a mano y que venga de España. Y yo les dije a ellos, pero es que no viene de España. A eso le llamo yo construir una cadena de valor global. Y todo el mundo cree que eso es positivo, pero yo les pregunto, ¿será que eso es positivo desde el punto de vista de la sostenibilidad? Yo creo que nosotros necesitamos desarrollar metareglas alternativas como estas para que nuestra economía compartida, si la miramos desde la perspectiva de la cuarta revolución industrial, se trate de quién es el propietario de los datos, sea más segura, sea más saludable. Y respecto a los datos, ¿son públicos, son privados? ¿Quién los puede compartir? Miren el Internet de las cosas. Podemos utilizar el Internet de las cosas para ponerle etiqueta a los productos. Esas etiquetas pueden dar acceso a opciones de reparación para que las personas te ayuden a reparar tus bienes eléctricos o tus electrodomésticos, ¿cierto? Es como una manera de desarrollar una economía circular. Economía circular significa que uno ve todo producto como recurso. No hay tal cosa como desecho o residuo. Y déjenme recordarles que las tecnologías digitales producen demasiado residuo. Yo trabajé en Ghana y Ghana es el sitio en el que todos los países europeos desechan su e-waste o su desecho electrónico y en condiciones de labor manual muy pobres para las personas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién es responsable de todo ese desecho? La cuarta revolución industrial realmente nos puede ayudar a construir una economía circular, pero tenemos que orientarla hacia ese fin. Consumo, consumo y producción que tenga pocas emisiones de carbono. La electricidad sabemos que es crucial para la cuarta revolución industrial. Sin electricidad, la cuarta revolución industrial no puede suceder. Las tecnologías de almacenamiento de datos utilizan cantidades ingentes de energía y tenemos que preguntarnos de dónde viene esa energía, cómo es que producimos esa energía. Y necesitamos entonces desplazarnos hacia la energía renovable para poder contrarrestar el cambio climático.
porque sí hay una clara relación de valor entre construir cadenas de valores locales y esto que queremos. Por ejemplo, recuerden los agricultores de Holanda que les dije, que tienen prácticas agrícolas muy intensivas, exportan muchísimo, pero a menudo no proveen para los lugareños, para las personas locales. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer conexiones directas entre los agricultores en su localidad para que le proporcionen comida a usted antes de exportar. De hecho, me enteré de un proyecto en Medellín que también es un buen ejemplo. Por ejemplo, algunas de las personas aquí en Medellín me enteré que no compraban local, no iban a los restaurantes local para el provisionamiento de sus cantinas. Y yo creo que Ruta N, creo que fue Ruta N, desarrollaron un proyecto en el que desarrollaron restaurantes locales para entregarles herramientas digitales para que ellos pudieran proveer a las empresas locales con alimentos orgánicos o comidas orgánicas. Eso es conectar esos negocios en Medellín con la nueva economía. Se trata, de nuevo, de construir cadenas de valor locales. Estas, entonces, son nuevas metareglas y me gustaría sugerir también que la cuarta revolución industrial se centre en estas metareglas. Ya no me queda mucho tiempo, pero quería mostrarles esto. Esta es mi imagen de la cuarta revolución industrial. Recuerden que en realidad son 5, como ya les expliqué. Me gustaría sugerir que estas revoluciones comparten las mismas metareglas. Miren, hemos estado construyendo un set de metareglas con la producción en masa, la producción lineal, todas estas cadenas de valor globales que lleguen acá. Miren, estos son puntos de inflexión. Únicamente llegan hasta aquí. Y les recuerdo que estos puntos de inflexión, este fue la Segunda Guerra Mundial, esta fue la Primera Guerra Mundial. Se desarrolló entonces un nuevo impulsor de desarrollo después de la guerra. Y hay muchas reglas alrededor del mundo. En este momento no tenemos una mundial, pero las guerras son parte de esa imagen total, el conflicto y la violencia. Ciertamente en Colombia también. Eso es algo que es muy bien sabido. Entonces, la cuarta revolución industrial puede continuar fortaleciendo las metareglas existentes. O la alternativa es movernos hacia la segunda transición profunda, es la de empezar un ciclo completamente nuevo desde cero, para que nos desplacemos de esta trayectoria y comencemos a desarrollar nuevas metareglas. La opción de la cuarta revolución industrial, porque ya les mostré el túnel es esa opción. Podemos ir acá o acá. Este es el espacio que los gobiernos y las empresas pueden utilizar como su espacio de diseño. Tengo una esperanza y esa esperanza es que la cuarta revolución industrial sea utilizada para movernos más en esta dirección, hacia un cambio de paradigma desde cero. Para resumir, ¿será que la cuarta revolución industrial contribuirá a una transición profunda? Eso va a depender de tres condiciones. Una, que las crisis ecológicas y sociales actuales se pongan al frente de la cuarta industrial revolución. No como un extra, sino como algo central en lo que necesitamos pensar. Debería estar en el centro de la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial no gira alrededor de las tecnologías. Segundo, las oportunidades tecnológicas son enormes, pero no se perciben como imperativas para la adaptación. Tenemos que adaptarnos. Existen opciones y las opciones son nuestras. La elección está en nosotros. Nosotros podemos elegir movernos en una dirección más sostenible o no. Y para ello necesitamos cambiar nuestro nivel de innovación. Necesitamos dejar de hablar tanto acerca de esas externalidades y tenemos que empezar a aceptar las responsabilidades para con el medio ambiente y crear un nuevo modelo en el que no solamente el sector público y privado trabajen juntos, sino que también involucremos a la sociedad civil mucho más a medida que desarrollamos esas tecnologías. Y este es mi mensaje final. Yo creo que debido a que los negocios
son los impulsores de la economía. Ellos deberían darle a la cuarta revolución industrial y a tecnologías asociadas un propósito diferente, un propósito más alto. Pueden hacer de esta cuarta revolución industrial una herramienta para desarrollar sistemas sociotécnicos sostenibles y poder permitir una segunda transición más profunda. Yo fundé el Consorcio sobre Políticas Innovadoras Sostenibles. Consensus es uno de los miembros aquí. Tenemos también una presencia en Colombia, también en México, Sudáfrica, en Noruega, en Suecia, en Finlandia y en el Reino Unido. Y todos ellos quieren experimentar con esa nueva manera de innovar que se llama política de transformación innovadora. Esa es la primera iniciativa. Y la segunda iniciativa con la que voy a comenzar es tomar banqueros inversionistas para poder conformar un panel de expertos sobre la cuarta revolución industrial y transiciones adecuadas. Queremos construir un espacio en el que se haga visible las conexiones entre la cuarta revolución industrial y las opciones de inversión para los banqueros, para que ellos descubran cómo pueden convertirse en actores clave para esa segunda transición profunda. Muchas gracias.